Buenos días, mi nombre es Verónica Cortés Cascante, soy del grupo 1 de la materia Biología Forense. Pertenezco al Centro Universitario San José y en este video explicaré un poco sobre el surgimiento de la biología forense, cómo ésta se fue inculcando poco a poco en nuestro país. Además explicaré algunos conceptos de evidencia traza y por último las diferentes técnicas que existen para recolectar las evidencias encontradas en algún sitio del suceso. Como primer punto, hablaré sobre el surgimiento y aplicación de la biología en las ciencias forenses. Hagámonos una pregunta. ¿Para qué sirve la biología en el área criminalista y las ciencias forenses? Bueno, como sabemos, la biología es una ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos, ya sean animales o los seres humanos. Para el área a la cual estudiamos, esta ciencia es la protagonista de estudiar todos los elementos que existen en la escena en un delito. No importa si estos elementos son humanos, si son animales o si son vegetales. Al ser esta una ciencia independiente, tiene sus propios métodos para llegar a los resultados. Es importante realizar un pequeño paréntesis y recordar que todo indicio presente en una escena debe ser recolectado con sumo cuidado. Utilizar el respectivo traje de seguridad para así evitar una contaminación cruzada entre el recolector y el indicio. Recordemos que se debe mantener tanto la persona como la evidencia, tanto la persona recolectora como la evidencia, mantener seguridad entre ellas para no contraer alguna enfermedad, especialmente los que tienen origen biológico, ya que estos, al ser tan delicados, deben ser recolectados de una forma específica, tratando lo más posible de no alterar las muestras. Visto de esta manera cómo se creó esta ciencia, ahora sí se puede mencionar cómo ella llegó a nuestro país como una forma de ayuda. La historia de la biología forense en Costa Rica. Esta disciplina llega en el año de 1997 con un manuscrito publicado por la señora Maricel Molina. Ella, además de traer este manuscrito a nuestro país, por ahí en los años 90 impulsó poco a poco la creación de la sección de biología forense en el organismo de investigación judicial, para así brindar una ayuda extra y bastante beneficiosa a los casos judiciales existentes en ese momento en nuestro país. Ya para el año de 1998 se crea completamente este departamento. Esta área se encarga de analizar varios elementos y entre ellos están los elementos pilosos, las fibras, los indicios botánicos, los indicios zoológicos, los fluidos biológicos. Todos estos elementos son analizados y revisados por diferentes unidades. El organismo de investigación judicial cuenta con 5 unidades diferentes. Entre ellas están la Unidad Centralizada de Inspección de Indicios, en sus siglas UCI, es la encargada de recibir los indicios enviados para realizar el respectivo análisis. Esto ayudará en la detección, recolección y preservación de evidencias traza, fluidos, sangre en objetos o prendas. Después de esto se realizará el debido análisis de ADN para cada indicio. Seguidamente está la Unidad Ambiental Forense. Determina si en un bosque existen actos de tala ilegal o si existiera un humedal en peligro de secarse, entre otras actividades. La unidad de entomología forense. Esta unidad es especializada en el estudio de los insectos asociados a un cuerpo muerto para determinar el tiempo transcurrido desde la muerte de este. La unidad botánica forense. Esta unidad identifica taxonomía de indicios botánicos relacionados con exportación sin permiso, venta de flores silvestres, entre otros. Además que identifica plantas con sustancias psicotrópicas y en peligro de extinción. La unidad de tricología y fibras. En el área de fibras se encarga de identificar fibras que han sido recuperadas en las escenas del crimen. Estas fibras se comparan con patrones de prendas que permitirán conocer si los productos textiles tienen un origen en común. En la parte de tricología valoran los elementos pilosos, entre ellos están los cabellos, los vellos y toda clase de esos elementos recuperados en prendas que estaban en el sitio del suceso. Seguidamente explicaré el concepto de evidencia traza, qué son y algunos ejemplos. Explicar el concepto de evidencia traza e indicar 3 ejemplos. La evidencia traza se puede considerar como las evidencias
o indicios más comunes recuperados en una escena del crimen. Estas evidencias son de gran importancia en el proceso de investigación, ya que pueden orientar cómo sucedió el caso. Recordemos el principio de Lockhart, el cual dice cuando dos objetos entran en contacto se transfieren o se unen ciertos materiales entre sí. Los elementos traza son pequeños con una medida menor a 3 centímetros cuadrados. El recolectar estas evidencias requieren de medios técnicos y físicos como magnificación de imagen o algún tipo de revelado químico para su observación. Recolección y identificación preliminar en el sitio. Algunos ejemplos de elementos traza de carácter biológico son el semen, la saliva y la sangre. Además de estos existen muchísimos más que se encuentran adheridos más que todo en la ropa de la víctima o el victimario. Sabiendo lo que son las evidencias trazas, podemos entender mejor las diferentes técnicas que existen para recolectar estos indicios de la mejor manera, evitando dañarlos y quitarles la funcionalidad. Primero veremos las técnicas empleadas para el correcto levantamiento de muestras de sangre cuando se trate de muestras secas en superficies u objetos. Existen tres formas. Por raspado. En el raspado se utilizará un bisturí estéril y luego se introduce en un recipiente limpio. Luego existe la técnica de recorte. Con un bisturí o tijera estéril se recorta el área donde se encuentra la sangre. Se va a empacar en un sobre o bolsa de papel para seguidamente embalarlo de una forma correcta. Está la dilución con aplicadores estériles humedecidos con agua destilada y luego colocarlo en tubos de ensayos limpios. Se deberá poner una nota que diga evidencia húmeda y trasladarlo en una cadena de frío que no se debe romper. En el caso de las manchas de sangre húmedas y de derrame se debe recolectar con aplicadores. En caso de derrame se recolectan las técnicas empleadas para el correcto levantamiento de muestras de semen cuando se trata de posibles muestras ubicadas en superficies u objetos, en prendas de vestir y condones. Bueno, está el semen en manchas secas, se recolecta con colectores húmedos en agua destilada estéril. Está el semen en manchas húmedas, el colector en este caso debe ser seco. En los dos panoramas, el embalaje debe indicar húmedo e igualmente como pasa con la sangre, se debe transportar al laboratorio en cadena de frío. Luego están las técnicas para recolectar el levantamiento de saliva cuando se trate de posibles muestras ubicadas en superficies u objetos. Es casi el mismo procedimiento que se realiza con la recolección de muestras de semen. En el caso de botellas y vasos, si la mancha está seca, se recolecta con hisopos humedecidos con agua destilada estéril y si la mancha es húmeda, se recolecta con hisopos secos. Cuando se habla de chicle, este indicio debe ser recolectado en un contenedor estéril y en los tres casos debe ir escrito en el embalaje como húmedo y transportar en cadena de frío. Seguidamente están las técnicas empleadas para el correcto levantamiento de células epiteliales cuando se trate de posibles muestras ubicadas en superficies u objetos o en prendas de vestir. Para recolectar las células epiteliales es un proceso de sumo cuidado, ya que, como sabemos, al momento de recolectar evidencias o indicios es importante que estos preserven su originalidad para que puedan servir. En este caso, las células epiteliales se pueden considerar, por dar un ejemplo, aquellos pelos, cabellos y vellos encontrados en alguna superficie. El elemento piloso debe llevar la raíz del pelo, ya que gracias a esta parte se puede encontrar material genético importante que ayude con la investigación. Para la recolección de estos elementos se utilizan guantes o pinzas, sin embargo, preferiblemente utilizar guantes y no pinzas. Pero si fuera el caso que utilicemos pinzas, tratar de no cortar el filamento. Estas muestras deben ir en un sobre indiciario y transportarlo con el cuidado adecuado.
Hasta aquí llegaría este video expositivo. Espero que sea de provecho. Muchas gracias.